Hola, muy buenos días, Iglesia de Bahía Blanca. Dios les bendiga, les guarde, les cuide. Muchas gracias por este momento donde vamos a aprender de la palabra de Dios juntos. Gracias, Pastor Lubi, por este momento que me ha dado que podamos aprender un poquito, ¿no es cierto?, de lo que Dios nos quiera decir en este día. Mi nombre es Ariel Venegas, soy de la Iglesia de la Unión Evangélica de San Fernando, aquí de la ciudad de Buenos Aires. Trabajo en misiones, estoy trabajando en este momento en lo que es fronteras, ¿sí? Argentina, Latinoamérica, para poder llevar y guiar a misioneros al campo. Así que es hermoso este tiempo que estamos viviendo y es hermoso más allá de todo lo que estamos viviendo aquí como Argentina, como en todo el mundo, por este COVID que nos afecta, pero es hermoso ver cómo la gente, aquellos que entendieron lo que es la palabra de Dios allí donde dice el Mateo 28, id, fueron y están yendo. Aquellos que han dejado cosas, como hoy vamos a ver, solamente por pronunciar la palabra de Dios. Y como todo sermón que uno prepara, yo soy muy de ponerles muchos nombres. Este se llama Una iglesia con barbijo. Ya que estamos en el COVID usando tapaboca, hoy le pusimos Una iglesia con barbijo. Y vamos a ver el porqué de una iglesia con barbijo. Vamos a abrir nuestras palabras de Dios, ¿sí? La Biblia, aquellas que nos revela lo que es Dios hacia nosotros, en el capítulo de Colosenses, capítulo 4, versículo 7. Colosenses capítulo 4, versículo 7 en adelante. Yo les voy a invitar que ustedes puedan leer esta parte de la palabra de Dios. Es el final de una carta apasionante donde hay salutaciones, pero también hay un contenido hermoso donde está nombrado cada persona que acompañó a Pablo en esta realidad donde él estaba preso en Roma, pero ahí escribió esta carta y fue mandada a Colosas para ser leída. Hubo personas que dejaron parte de su tiempo, de su comodidad, para estar sirviendo a lo que es nuestro Dios. Y en esta mañana, en este versículo, empieza el versículo 7 en adelante, que no lo vamos a leer porque es muy largo, pero sí léanlo porque es muy apasionado. Aparecen muchos nombres. Uno de los nombres que usted les podría poner a su hijo, sobrino, nieto, ¿no es cierto? A un conocido que diga, le quiero poner un nombre a mi hijo. Acá vamos a encontrar varios nombres para poder ponerle a alguien que ustedes quieran regalarle un nombre, ¿sí? Como Tíquico, como Onésimo, Arístico, Marcos, bueno, es un poco más conocido, ¿no es cierto? El sobrino de Bernabé era este Marcos. Jesús llamado el justo. Epafras, Lucas el doctor, aquel que después, no después no, sino que es Lucas el que escribe el Evangelio, ¿no es cierto? Ninfas, una mujer que hacía discipulado en su casa, ya que tenía una casa muy grande, entonces hacía discipulado para que prendan la palabra de Dios. Arquipo, que era un joven muchacho, donde termina diciendo Pablo que le deja a la iglesia encargado que él pueda hacer su ministerio, a un muchacho joven. Qué maravilloso, recién vengo de una reunión de fronteras donde un muchacho de 21 años, no puedo decir el país donde está, él se fue con 17, era en 21, está viviendo hace 2 años llevando la palabra de Dios a un pueblo musulmán. Así que solamente está en ponerse en las manos de Dios y él empieza a hacer la obra como él quiere, ¿sí? Y tenemos además aquel de después se desvinculó de lo que es Dios y quiso seguir los placeres del mundo. Pero hoy vamos a ver dos personajes nada más. Uno de los personajes va a ser Tíquico y el otro lo vamos a ver al final. De todos estos, hay muchos personajes que han dejado cosas, hasta han renunciado solamente para ir preso con Pablo para acompañarle. Pero hoy vamos a ver a Tíquico qué es lo que está haciendo, lo que hace. Y Tíquico es nombrado 2 veces en la palabra de Dios. Una en el saludo final, ¿no es cierto?, en el libro de Colosenses, y también anteriormente en Hechos 20, versículo 4. Pablo lo escoge como parte del grupo que se unió, esto pasó en Efesios, en el segundo viaje misionero de Pablo, ¿sí? Él no era judío, él era gentil, era como nosotros. Pero en ese momento Pablo tenía planes de ir a Macedonia a buscar una ofrenda para los hermanos pobres
de Jerusalén. Esto lo podemos ver, aquellos que quieran anotar, en 2 de Corintios 8:9. Y acá algo muy importante que nos relata esta historia de este personaje, que Tíquico dejó su casa, dejó su trabajo, dejó su iglesia, solamente para seguir a Pablo. Es decir, que muchos de nosotros a veces nos cuesta dejar nuestra casa. ¡Ay, qué cómodo que estamos en nuestras casas! ¡Ay, dejar nuestro trabajo, aquellos que nos dan el maná de cada día! ¿Cómo puede ser? Y para colmo, dejar nuestra iglesia, aquello que estamos acostumbrados, hasta tengo mi banco con mi nombre, que es el segundo de la derecha, y para sentarme. Pero este personaje dejó todo solamente para seguir el llamado de Dios, para seguir a Pablo, que tenía que hacer este recorrido para buscar esta ofrenda. Es hermoso ver cuando uno se pone el corazón en Dios, cuando uno realmente reconoce a Dios y su soberanía. Muchas de las veces nosotros cantamos, heme aquí que dispuesto estoy, envíame a mí, envíame a mí. Pero cuando llega el momento de estas decisiones, de dejar una iglesia, un trabajo, de dejar tu casa, nos olvidamos muchas veces de las canciones. Pero en esta mañana yo te quiero alentar, no vengo a decirte algo malo, sino te vengo a decirte que hay un personaje que es igual que vos, que es igual que yo, que dejó todo para seguir a Jesucristo. Esta persona sabía dónde iba. Él sabía que yendo con Pablo iba a tener problemas, iba a tener un final no feliz. De hecho, cuando Pablo llega a Jerusalén, es detenido, es llevado preso y allí enviado prisionero a Roma. Él lo sabía, sabía que iba a pasar todo esto, que no iba a ser agradable el viaje y tenía que dejar sus cosas para seguir y estar al lado de Pablo. Podemos ver que a este personaje no le importó dejar todo, sino que él fue confiado en lo que Dios le había puesto en su corazón. Tíquico estaba al lado de Pablo todo el tiempo. Más adelante la historia cuenta que Pablo le dice a Tito que se encuentre con él en otra ciudad, en Nicópolis. Él había pedido a Artemas, otro conocido de Pablo, que se hagan cargo de la iglesia. Es decir, que Tíquico era una persona que había ido de Colosas a Roma como correo argentino para llevar una carta de un lado al otro, y en este momento aquel hombre que había llevado una cartita y había pasado un montón de cosas, Pablo lo sube como un pastor que se haga cargo de una iglesia. ¿Cuántas veces creemos que un trabajito, porque estamos orando por un misionero, orando por esto, o limpiando la iglesia, o haciendo esto o lo otro, creemos que eso no es una adoración, que no es un acto de misión a Dios? Creemos que es algo chiquitito, que no es valioso, pero Dios lo hace valer todo. Y aquella persona que fue correo argentino, hoy era un pastor encargado de una iglesia. Dios tenía grandes propósitos para Tíquico. Él pide que sean cargos mientras él no estaba. Esto lo podemos encontrar en Tito, ¿no es cierto? Capítulo 3, verso 12, todo lo que es esta historia. Y otra vez en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 12, Pablo está preso por segunda vez en Roma y le pide a Timoteo que lo visite. Pablo era una persona igual que nosotros, necesitaba del cariño, necesitaba de estar con alguien que lo quisiera. Entonces buscó a Timoteo para que lo esté visitando allí que estaba con Tíquico también. A veces podemos pensar que Pablo quería estar con una persona, pero como dije recién, que se sentía mal, triste, y fue parte también de lo que hizo Timoteo. Pero gran parte fue de acompañarle, de que Pablo le diera las últimas instrucciones para que siga el ministerio después de su muerte. Una vez más, quien iba a quedar encargado de la iglesia de Efesios, donde estaba Timoteo en ese tiempo, Pablo se lo pide
a Tíquico. Sí, otra vez, ese hombre que hizo de correo argentino, ese hombre que había dejado todo tiempo atrás para solamente llevar una carta, Pablo en este momento le está pidiendo que se haga cargo de la obra donde estaba Timoteo. Es terrible lo que Dios hace cuando nos ponemos en su voluntad, sin menospreciar el trabajo que a veces pensamos que no es mucho, pero Dios sabe el porqué de todo, ¿sí? Así que estamos muy contentos cuando vemos hermanos que a veces han empezado con un ministerio y con otra cosita y después los vemos que se han desarrollado y que el Señor lo ha llevado a grandes lugares. Porque eso es tener un corazón de servicio, porque eso es un corazón que no importa mucho una pandemia, que no importa mucho qué esté pasando en la Argentina donde vivimos ahora, que lo importante es agradar a Dios, que lo importante es hacer su voluntad, lo que Él quiere para nuestras vidas. Yo aquí anoté una frase que se me vino a la mente la otra vez, y es que la iglesia en general le tiene más miedo a un COVID, está más temerosa de un COVID que le hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor a congregarnos. Hemos perdido el temor a hablar de Cristo. Hemos perdido tiempo. Solamente a veces por temor a algo, a cosas. Pero hoy Dios te quiere decir que saques fuera ese temor y vuelvas, como este personaje Tíquico, que no le importaba sabiendo que iba a pasar cosas malísimas, pero también sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Si vos en este momento tenés un miedo porque la pandemia, esto y lo otro, concéntrate en Dios. Yo te puedo decir que en este momento, si Dios te lleva con esta pandemia, no es porque está la pandemia, sino porque Dios ya lo decidió que tenía que ser así. En esta semana estuve con unos hermanos de Afganistán hablando y cachetazo me pegó el Señor cuando me dice este hermano, Ariel, yo estoy acá y a mí no me importa si me matan o no me matan. Si me matan es porque Dios me mandó con un propósito a que me maten acá. No que me va a matar porque, ay, me voy a morir acá. No, porque Dios así lo tenía establecido. Y cuando entendemos realmente que Dios tiene establecida nuestra vida desde el vientre de nuestra madre, donde miramos a Dios cara a cara, que nuestros ojos lo ven a través de un puntito así, ya lo vemos, relata la palabra de Dios. Ella sabe el final de nuestras vidas. Y nosotros a veces queremos escribir un final donde el final ya está, porque ya está estipulado por Dios. Ya Dios lo sabe. Amigo, hermano, no te va a llevar una pandemia. Amigo, hermano, no sabemos si te va a llevar un accidente, si te vas a morir de viejo. Lo que Dios te pide es que vayas y prediques la palabra de Dios, que vayas y busques más de Él, que vayas y realmente reconozcas que Él es el Señor y Salvador de nosotros. Amén. Pablo termina refiriéndose a este hermano Tíquico como amado hermano, amado hermano. Era un carácter que tenía él de su forma de ser, un corazón servicial, de dejar todo solamente por seguirlo. En una de las partes también aquí de las salutaciones finales le dice, ministro fiel, ministro fiel. Esa palabra ministro en este tiempo está muy mal usada, porque las usan los gobiernos como ministro de tal, ministro de allá, y está muy manoseada, pero ministro, la palabra ministro significa siervo. Tíquico quería ser un siervo. Pablo lo reconoce como fiel, siempre dispuesto a cumplir la tarea de llevar una carta o sustituir a un pastor. A él no le importaba qué hacía, lo que sí le importaba era seguir la voluntad de Dios. Lo que sí le importaba era saber lo que Dios quería hacer con su vida, tanto llevando una carta como un pastorado o lo que sea.
Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que aprender. ¿Sí? El ser siervos. La palabra siervos a veces se nos ha olvidado de nuestro diccionario cristiano, le podríamos llamar así. ¿Sí? Dijo que tenían claro eso, que él era un esclavo del Señor. Por eso usaba la palabra consiervo, como le dijo Pablo, que significa coesclavo en el Señor. Él quería ser un siervo de Dios. Esta palabra de ahora que el Padre está diciendo, trabajemos juntos como esclavo, trayéndola a lo que es parafraseada ahora. Esta palabra de consiervo, de esclavo, es trabajemos juntos, unánimes en lo que es el servir a Dios. Trabajemos juntos, como esclavos en el Señor, amigo Tíquico. Y hoy los cristianos, nosotros, Ariel, necesita recordar con urgencia, volver a recordar la conciencia de nuestra identidad. Éramos esclavos, perdidos en pecado, éramos y oíamos la voz de Satanás. Pero Cristo nos compró con el precio de su sangre. Y ahora somos esclavos de Cristo. Ahora pertenecemos a Él. Tenemos que estar dispuestos a lo que Él decida en nuestras vidas. Como Tíquico, que dejó su iglesia, que dejó su casa, que dejó todo su tiempo por seguir a Dios. Hoy es momento, iglesia, de levantarse en esta pandemia y agradecer a Dios, porque tenemos estos métodos de tecnología para poder congregarnos, para poder estar a cada minuto por un WhatsApp preguntándonos cómo estamos. Eso es parte del ser iglesia, eso es parte de la misión de la iglesia. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar nuestra vida, a dar nuestro tiempo a lo que Dios quiera? Somos esclavos. Pablo lo dice en 1 Corintios 6:19. Fuimos comprados con su sangre. Somos esclavos de Dios. La iglesia de Cristo en ese tiempo no tenía ni el 0% de lo que tenemos nosotros. Pero impactaron toda una nación. Nosotros tenemos tecnología, tenemos tiempo, no somos perseguidos. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo en este momento como iglesia? ¿Qué estamos haciendo en este momento donde estamos escuchando esta palabra de Dios que nos está diciendo en la mañana? Deja de ser vos y convertite en un esclavo de Jesucristo, porque Él te compró con su sangre y ya no tenés decisión por vos, sino que la decisión es de Cristo, lo que quiera hacer con tu vida. Hay una frase muy bonita del misionero David Levington que dijo: solo te pido que estés conmigo, pero anteriormente dice: Señor, envíame a donde quieras. Y termina diciendo esto: solo te pido que estés conmigo. ¿Cuántos se atreven a decir hoy: Señor, envíame donde vos quieras, solo te pido que estés conmigo? Tíquico llevó carta y le costó llevar la carta, fue una carta que tuvo que recorrer varios tiempos. No era de un día para el otro, no se tomaba un avión. Era un tiempo donde él tenía que pasar y saber que le iba a pasar mal. Hoy en esta pandemia la estamos pasando mal. Muchos tenemos miedos a contagiarnos. Yo de hecho vengo, como dije al principio, de un COVID. Estuve 17 días encerrado aquí en casa. Ya no me soportaba ni el perro. Aquellos que me conocen, que tenemos ganas siempre de hacer algo, y extrañaba a la iglesia y el llevar a repartir comida los viernes y muchas cosas. Estamos peleando con nuestra mente, estamos peleando con nuestro yo. Pero iglesia, es momento de levantarse en esta pandemia, y aquella iglesia que siempre, como le llamamos hoy, una iglesia con barbijo, es momento de justamente
de que esta iglesia se ponga el barbijo y nos empezamos a proteger de las cosas malas, de no congregarnos, de no estar en la misión, de no compartir las buenas nuevas, de no abrir un Zoom, un chat. De eso se trata, de ponerse el barbijo en este día, para no contagiarnos con estas cosas del mundo, con estas cosas del mundo que te ofrece miedo, temor, y Dios te protege, y Dios está, y Dios hoy te dice: te necesito, te fui a buscar, te compré con mi sangre, para que hoy puedas estar conmigo. Así que, iglesia, es momento de levantarse. Iglesia, es momento de decir: aquí estoy presente en esta pandemia. Bahía Blanca, aquí estoy presente para una vez más acudir al llamado de Dios. Y cuando hablo de este mundo, te pide los placeres, olvidarte de ese Zoom, irte a la televisión, irte a la radio, que no está mal, pero es donde lo primero que querés poner. Es la pregunta que tenés que hacerte en el día de hoy. ¿Querés poner tu vida o querés poner a Jesucristo como prioridad? El otro personaje que quiero terminar hablando es Demas. Demas no tiene mucho por qué hablar. En 2 de Timoteo 4:10, Pablo declara: Demas se ha separado de mí, se ha apartado, ha amado a este mundo más que a Jesucristo. A veces nuestra forma de proceder hace entender que amamos más al mundo que a Jesucristo. Que a Jesucristo le damos lo último, lo que nos sobra, lo que le damos a cualquiera. Y Jesucristo primero lugar. Jesucristo merece el primer lugar. Y en esta mañana el Señor Jesús te está diciendo: protégete con ese barbijo, pero con ese barbijo espiritual donde las cosas del mundo no te van a atacar, porque tu prioridad es Cristo. El barbijo te protege del COVID, pero este barbijo con la cruz y con la sangre te protege de este mundo que cada vez está peor. Iglesia, este Demas fue amándose al mundo. Hoy te quiero hacer 2 preguntas para finalizar. ¿Dónde estás parado hoy como iglesia? ¿Estás congregándote? ¿Estás sirviendo a la misión? ¿Estás siendo parte de este proyecto de donde todo se está cayendo a pedazos, pero Dios te quiere ahí, al pie del cañón, congregándote, clamando a Dios, orando por las necesidades de todos, conectándose para estar unidos en oración? ¿En qué parte estás hoy de tu vida? Y la segunda pregunta que te quiero hacer para terminar es: ¿cómo estás para salir a misionar? ¿Cómo estás para ser misionero en Bahía Blanca? ¿Cómo estás para ser misionero, un enviado de Jesucristo a tu ciudad, a tu trabajo, a tu oficina, a tu local? Recordá que estamos en los últimos tiempos. Jesucristo viene pronto y nos está dando la oportunidad hermosa de llevar la palabra de Dios. Así que, iglesia, levántate. Iglesia, el Señor te está esperando con un banquete para que en esta mañana puedas orar al Señor. Y si no estás en este camino, si no estás en la voluntad del Señor, a lo que Él quiere hacer en tu vida, como lo hizo con Tíquico, y no como lo hizo Demas, te invito a que hagamos esta oración en este día. Querido Dios, gracias por este día, gracias por esta iglesia hermosa de Bahía. Te pedimos perdón si nos hemos equivocado, Señor, en tenerle miedo a un COVID, a una enfermedad, a otras situaciones, Señor, por no ponerte en primer lugar. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos ayudes a entender cómo pudiste hablarle a Tíquico, Señor, dejar nuestro yo, dejar nuestras cosas y poder ser esclavos tuyos, Señor. Poder ser siervos tuyos en esta mañana.
Querido Dios, gracias. Gracias por esta iglesia, porque sabemos que tú la vas a levantar, porque sabemos que muchas personas irán, Señor, a buscar de ti. Señor, gracias. Gracias por Bahía Blanca. Gracias por esta ciudad, porque esta ciudad vendrán a esta iglesia a buscar de ti, Señor. Querido Dios, gracias. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias. Espero que hayan gustado como me gustó a mí este versículo, este capítulo, esta palabra de Colosenses, este personaje Tíquico, que dejó todo solamente por el Señor. Hoy te invito a que puedas dejar todo para el que el Señor gobierne tu vida. Dios te bendiga, te guarde y te cuide. Muchas bendiciones, Iglesia de Bahía Blanca.